el tema de estudio del ser y tiempo no es el Dasein. Entonces ustedes dirán, tanto que nos presentaron el Dasein, tanto que nos dijeron que era la condición humana para decirnos que eso no es lo que estudia el libro. El libro no estudia el Dasein. El Dasein se plantea como lo que significa la condición humana de interrogarse, pero no es ese el objeto de estudio. Sino el modo de ser del Dasein. Es diferente el Dasein a su modo de ser. Con esto se evita el centralismo propio del ego humano, lo que decía el profesor. Y también se le hace justicia al hecho de que Heidegger escogió este nombre, Dasein, para designarnos a nosotros, abre comillas, cuando designamos esta entidad con el término Dasein no estamos expresando su qué, como si fuera una mesa, una casa o un árbol, sino su ser. No es su qué, sino su ser. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa, cuando decimos el qué, es que vamos a hacer un concepto de Dasein. Cuando decimos su ser, es que estamos refiriéndonos a su modo de ser. Se los voy a explicar como siempre lo hice en mis clases de Dasein análisis. Usted va a tomar una fruta y un vegetal y los va a comparar. Vamos a tomar un mango y una cebolla. Si usted pela el mango y llega al centro, ¿qué va a encontrar? La pepa, ¿sí o no? Usted pela el mango y al final ¿qué va a encontrar? La pepa. Cuando nosotros intentamos definir la esencia del ser humano a partir de un concepto, es como si peláramos todo lo variable del ser humano para llegar a lo esencial, que es algo que no varíe, o sea, la esencia. Bien, desde el punto de vista del análisis existencial, el ser humano no es como un mango, sino como una cebolla. Cada capa de la cebolla es una forma de interpretarse que tiene el ser humano. El ser humano algunas veces es interpretado como criatura de Dios, otras veces como ser evolucionado, otras veces como computadora compleja, otras veces como ser racional o ser social. Cada una de esas capas es una forma de interpretar al hombre en una época diferente. Entonces usted quita una capa de la cebolla y ¿qué encuentra? Otra capa. Y se quita la otra capa que encuentra. Y otra. Y al final, ¿qué se hace? ¿Qué encuentra? Nada. La cebolla no es sino un sinfín de capas. No tiene pepa. Así es el Dasein. El Dasein no es un qué, sino es un modo de ser, o sea, una forma de interpretarse. ¿Qué es el hombre? Una forma de interpretarse. El hombre no tiene esencia. Según el Dasein análisis, la esencia del hombre es interpretarse siempre. Exactamente. Y eso es angustioso, porque se llega al punto en donde hay incertidumbre, porque yo soy seguro que no soy nada. Que todo lo que he creído de mí mismo es la interpretación que mi cultura ha hecho de mí mismo. Pero el hombre no es de ninguna forma. Y enfrentarse a esa realidad es angustiante. Como Bart en la película, que cuando le dice todo lo que han vivido en un sueño. Eso es exactamente. Entonces, el Dasein análisis consiste en hacerse responsable de lo que de todas las excusas que tú has tenido para entenderte de una forma definitiva, o sea, las definiciones que te has dado, las interpretaciones que toda la vida has tenido para ti y para los demás, y empiezas a darte cuenta de que nada es definitivo y que lo único que tienes es la responsabilidad frente a esa nada. ¿Se da cuenta de lo terrible que es enfrentarse a esto y hacerse responsable de él? Dreyfus lo expresa así. Según Dreyfus, el tema del estudio del Dasein análisis es ese. No es su qué, sino su ser. Para Heidegger, estos seres en su ser tienen un comportamiento hacia su ser. La actividad de hacer su modo de ser se expresa en una actitud o posición que está tomando frente a lo que es ser Dasein. Su ser más recóndito es tal que tiene una comprensión de ese ser y en cada caso se mantiene en un estado de cierta interpretabilidad de su ser. Por eso Heidegger denomina, existir, entre comillas, existencia, no significa sencillamente ser real. Las piedras, incluso Dios, si bien son reales, no existen en el sentido que él le da el término. Porque para Heidegger existencia significa, etimológicamente, ex, es salir, y sistere, interpretarse. Existir es una forma de interpretarse. Heidegger denomina ser y tiempo un análisis existencial, porque es un análisis de la capacidad interpretativa del hombre. Y solo al final llega a decir que el verdadero interés de todo el libro ha sido la existencia, o sea, la capacidad que el hombre tiene de hacerse esa interpretación. Se lo voy a poner de esta manera.
Hay dos capítulos adicionales ahí en el librito, uno que dice que Dasein como interpretador de sí mismo y otro como mal interpretador. Dejo por un ejemplo muy interesante. Plantea a los dioses griegos como referentes de lo que eran los griegos y cómo concebían su sexualidad y aún sus costumbres. ¿Recuerdan cómo eran los dioses griegos? Lo sabemos por la escultura y la pintura. ¿Cómo eran? Eran musculosos, esbeltos, tenían genitales, exhibían sus genitales, sí los exhibían. Y el criterio de santidad de los dioses griegos no era la moral, sino el heroísmo. Entonces, en este caso, para los griegos, lo importante de un dios no era que fuera moralmente aceptable, sino que fuera heroico. Zeus era un héroe, era un héroe. Pero desde el punto de vista moral, era decadente. Para nosotros los occidentales, porque Zeus era mujeriego, andaba con las mortales y las inmortales. Con las hijas se metía también, todo era una mezcla de todo con todo, pero para los griegos eso no era problema para que fueran dioses. Su concepto de Dios era muy diferente al concepto nuestro. Para ellos lo importante es que fueran héroes de batalla y de guerra. La vida cotidiana de los griegos era así. En su sexualidad eran laxos y valoraban mucho era la fidelidad y la lealtad en la guerra, en los momentos en que se tenían que enfrentar con otros pueblos. Ahora vamos a nuestro occidente actual. Si vamos a una iglesia, normalmente nuestros referentes de Dios actuales son los santos de la iglesia romana, o los santos de la iglesia occidental cristiana. ¿Cómo son los santos físicamente? Flaquitos, viejos, desgarbados, la expresión de débiles, normalmente es una expresión de sufrimiento, abnegación. O sea, todos los santos que tú ves están sufriendo, todos están vestidos y no son con una capita de tela, son varias capas de tela. Tienen genitales, uno no le ve el bulto ni a Cristo, ¿cierto? O sea, todo está tapado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros eso es sagrado, el tema de la genitalidad. Y a pesar de que no seamos personas que vamos a la iglesia todos los días, siempre estamos, fíjense que todos, yo dije, un pulso de Cristo, enseguida todos sentimos dolor. ¿Qué dice Heidegger? Esto viendo desde el punto de vista del análisis existencial, no desde el punto de su creencia, no. Todo el respeto con eso, es un ejemplo. Pero hay que tocar un ejemplo que tenga que ver con nosotros para comprender. Miren, todos nosotros, así no seamos religiosos, manejamos una posición de la propia sexualidad y de lo que es la realidad del cuerpo gracias a lo que es nuestra cultura. La única parte del cuerpo que le ponemos doble tela, ¿cuál es? La de los genitales, ¿cómo se entiende doble tela? Exactamente, eso. Entonces, en ese caso quiere decir que de alguna u otra manera manejamos los mismos mitos, las mismas ideas, las mismas creencias que nuestra forma de concebir en Occidente la sexualidad a partir de lo que creemos. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cuál es la realidad del ser humano? ¿La realidad griega o la realidad actual? Sería más fácil aceptar que la realidad es la actual, no la griega. Y sería más fácil decirle a los griegos que eran mitos, lo que ellos creían. Porque ya están muertos, no hay ningún griego de esa época que se sienta ofendido y saque su lanza. Heidegger dice, y aquí hay un punto bien interesante, vamos al librito otra vez, este es el librito es clave. Sin el librito, mire, dice, como consecuencia de todas estas reflexiones podemos decir que el Dasein es aquello que se interpreta a sí mismo desde su actividad social. Los seres humanos no tienen de partir una naturaleza específica. No tiene mayor sentido preguntarse si somos esencialmente animales racionales, criaturas de Dios, organismos con necesidades innatas, seres sexuales o computadoras complejas. Los seres humanos se pueden interpretar a sí mismos de hecho y de muchas maneras y pueden en grados variables convertirse en una o cualquiera de estas cosas. Sin embargo, el ser humano consiste esencialmente en no ser ninguna de ellas. Lo que hace que seamos seres humanos es que no somos definitivamente de ninguna forma. Son interpretaciones. ¿Por qué el Dasein es interpretador pero al mismo tiempo mal interpretador? Porque al ser el Dasein una entidad autointerpretadora, carece de una naturaleza propia. Sin embargo, el Dasein siempre actúa como si poseyera una naturaleza esencial.
Fundamenta sus acciones en su comprensión de esa naturaleza o de esa determinada condición. Por eso la comprensión que tiene de sí mismo hace que el Dasein se involucre en un malentendido. Al comprenderse a sí mismo como un objeto con esencia fija, el Dasein está encubriendo la ansiedad y aquietando su angustia ante el reconocimiento de que como Dasein es interpretación de los pies a la cabeza.